Buenos días, hello everyone. Gracias por estar en esta presentación. Voy a dar unos cuantos minutos para que personas se puedan meter a la webinar. Nada más les digo, si tienen cualquier pregunta, por favor pregunten en la chat box donde dice questions y allí voy a responder a sus preguntas al último. Gracias. Ok, creo que vamos a empezar para poder tener suficiente tiempo para ir para presentar toda la presentación. Mi nombre es Estefanía Hernández. Hoy estoy dando la presentación por Rosalba, que normalmente da esta presentación. Está ella descansando porque está un poquito enferma, entonces voy a dar la presentación hoy yo. Trabajo por Illinois Action for Children, trabajo en el equipo de política. Entonces, yo he dado esta presentación antes, yo también sé mucho del censo porque nuestro equipo también está haciendo muchas cosas para el censo. Entonces, voy a dar esta presentación y cualquier pregunta, como les digo, por favor, en la question box y voy a responder a las preguntas al último. Ok, para empezar, hoy vamos a hablar sobre qué es el censo. En la agenda hoy vamos a hablar de qué es el 2020 censo, por qué es importante el censo, el tiempo del censo, el cuestionario, solicitando ayuda, quiénes son los más probables en no ser contados, privacidad y seguridad de datos y apoyando el censo en 2020. ¿Qué es el censo? El censo es un recuento nacional para cada persona, incluyendo a los niños que viven en Estados Unidos, el Distrito de Columbia y 5 territorios de Estados Unidos. Este cuento incluye a las personas que no son ciudadanos, es sin respeto a su estatus migratorio. Entonces, aunque seas nada más residente, aunque seas ciudadano, aunque no tengas papeles, el censo, deberías de llenar el censo. Y eso también incluye a los niños de cualquier edad, pequeños, recién nacidos, todos deben de ser contados. Y el censo sucede cada 10 años. Cada persona en su residencia tiene que ser contada y el censo cuenta a las personas en la residencia habitual de ellos, que es el lugar donde viven y duermen la mayor parte del tiempo. También cuenta a las personas que no tienen residencia habitual, donde estuvieron el 1 de abril. Entonces, por ejemplo, si una persona no tiene lugar donde vive normalmente, y vamos a decir que se queda a dormir un día con un primo, otro día con un amigo, un día con otra amiga, esa persona debe de ser contada dónde estuvo la noche del 1 de abril. Entonces, cualquier familia que se quedó esa persona debe de contar esa persona en su censo. ¿Y por qué es tan importante el censo? Datos del censo son usados para determinar cuánto dinero es repartido a las comunidades para servicios públicos. Esos son fondos públicos y federales para programas como Head Start, Early Head Start, hospitales y servicios de emergencia, asistencia pública como Link y Medicaid, escuelas y programas de almuerzo y vivienda económica y sección 8. Aproximadamente es el dinero que es distribuido es 65 billones de dólares que son repartidos, dinero federal. Entonces es muy importante de contar las personas en su censo. También el censo es usado para delegar representación del Congreso. El número de distritos y asientos en la Cámara de Representantes son alocadas por datos del censo. Entonces también determine cuánta gente tenemos que está apoyando las cosas que están pasando en nuestras comunidades. Esto es muy importante, pues ustedes ya saben, me imagino, tener representación en el Congreso. Entonces también es determinado por cuántas personas están contadas en el censo.
Fechas importantes del censo 2020. El, perdón, cuando llegue a la habitación tiene que responder por todos en su casa, incluyendo a niños. Entonces, en marzo a mayo es la fase de autorrespuesta. El censo se puede completar por internet, correo y teléfono. En junio es, aunque les voy a decir, por el coronavirus, muchas de estas fechas han sido, eh, están delayed ahorita. En junio es cuando los trabajadores de censo normalmente empiezan a visitar hogares que no han respondido al censo, excepto ahora con el coronavirus. Están diciendo que van a extender el censo hasta el 31 de octubre. Entonces, probablemente va a haber trabajadores del censo que vienen más tarde, vamos a decir como por agosto, van a venir a visitar a hogares que no fueron contados para que llenen el censo. Yo les sugiero a todo mundo que llenen el censo antes de mayo para evitar un trabajador del censo que venga a su casa. Así uno llena el censo en línea y es súper fácil. A mí me tardó como 5 minutos para llenar el censo y así no tiene que preocuparse por abrir la puerta a una persona que no conoce. El cuestionario del censo 2020 hace contar cómo se completa el censo. Para esta fecha, yo creo que ustedes ya recibieron una invitación para responder al cuestionario. Hay 3 formas de responder: en línea, por teléfono y por correo. Pueden completar su formulario antes de abril 30 para evitar una visita de un trabajador del censo. Entonces, como les digo, sí les sugiero que llenen el censo lo más pronto posible para ya no tener que preocuparse de tener a alguien en su puerta. Respuestas en línea y por teléfono también pueden ser completadas en 13 idiomas distintas: inglés, español, chino, vietnamita, coreano, ruso, árabe, tagalog, polaco, francés, portugués, japonés y criollo asiano. La Oficina del Censo es una agencia gubernamental no partidista, aunque ahorita como están las cosas, mucha gente quiere, bueno, no mucha gente, pero hay unas personas que quieren decir que el censo es es una agencia que quiere sus datos, pero no, eso no es verdad. Es una agencia gubernamental que es no partidista, no va a usar sus datos para nada más, excepto, como les digo, dinero y para las comunidades y representación en el Congreso. En la invitación del censo, imagino que ya les llegó, es algo parecido así. Entonces viene que dice, persona que vive, dear resident, persona que vive en este hogar, por favor complete el censo y va a venir con un código que es your census ID. Entonces dice, responde para el 1 de abril, pero no se preocupe si no lo ha llenado, todavía hay tiempo para llenar el censo. Y dice, tiene como un PIN number y usted se mete en línea para completar el censo y mete ese PIN number para poder responder al censo para la dirección que les mandó la invitación. No se preocupe si no tiene ese número, ese Census ID, si ya lo tiró o si lo perdió, todavía se puede completar el censo sin ese PIN number. Entonces, no se preocupe. Your Census ID, si lo tiene, por favor, complete con el Census ID, pero si no lo tiene, tampoco hay problema. Entonces, aquí es cómo se parece la página para completar el censo. Como les digo, pueden completar el censo fácilmente en línea y también está disponible en español. Allí abajo de la página, en morado, está la liga para llenar el censo, es my2020census.gov. Allí fácilmente uno se puede meter. Después de este webinario, les tarda probablemente como 10 minutos, como les digo, yo llené y me tardó ni 5 minutos, facilísimo.
Entonces aquí puede meter su código, pero como les digo, abajo dice, si usted no tiene la identificación del censo, haga clic aquí, no hay problema, todavía puede llenar el censo. Y vamos a hablar un poquito sobre las preguntas del censo. Son muy, o sea, leves las preguntas del censo, no está pidiendo mucha información tuya. Yo les digo a las personas que el censo está contando cabezas, no personas. Entonces, no tengan miedo de llenar el censo porque nada más quieren saber cuántas cabezas están en un lugar para poder repartir recursos para las comunidades. La primera pregunta del censo dice, ¿cuántas personas estaban viviendo o quedándose en esta casa, apartamento o casa móvil el 1 de abril? La segunda dice, había personas adicionales quedándose aquí en el 1 de abril que no incluyó en la pregunta 1. Esto es, como les digo, que si tienes una persona que a veces duerme con usted, pero no vive aquí, pero tampoco tiene casa donde vive normalmente, ahí puede contar, aquí puede contar el censo y describir que no viven con usted normalmente. La tercera pregunta dice, en esta casa, apartamento o casa móvil, propiedad tuya, ¿hay alguien o alguien en este hogar tiene una hipoteca o préstamo? Incluía préstamos con garantía hipotecaria. ¿Es usted el dueño o es alguien el dueño de este libre y claro, sin una hipoteca o préstamo, alquilado, ocupado sin pago de alquilar? ¿Cuál es su número de teléfono? Les pregunta el número de teléfono para saber que les puede, si usted llena, vamos a decir, las primeras 3 preguntas y dejan las últimas sin llenar, ellos te pueden llamar rapidito para decirte, oye, disculpa, llenaste el censo, pero nada más hiciste las primeras 2 preguntas, por favor puedes llenar lo demás. Y así ellos pueden fácilmente recibir sus respuestas. Entonces, las otras preguntas que te pregunta, cuál es su nombre, cuál es el sexo, cuál es la edad de la persona es de origen hispano, latina o español, cuál es la raza y nombre de la persona 2. ¿Vive o se queda en esta persona habitualmente o en otro lugar? Y cómo esta persona es relacionada a persona 1. Solo hay 7 preguntas para la persona que está llenando el censo, pero si viven otras personas adicionales, les va a preguntar las preguntas 5 de 12. Entonces, por ejemplo, si usted está llenando el censo, te va a preguntar las primeras 5 y luego, perdón, les va a preguntar todas las 12 preguntas, pero si usted está llenando el censo para su hijo o para su hermano que también vive con usted, nada más les va a preguntar preguntas 5 a 12 para recibir más información sobre la gente que está viviendo en su casa. Este es un formulario de muestra, aunque este es el formulario que viene si usted quiere completar el censo por correo. Pero como les digo, sí les sugiero que usen que llenen el censo en línea porque es súper fácil y es muy, muy fácil de entender también. A trabajadores del censo en la comunidad, nada más les digo esto para que sepan, si ven gente que trabaja por el censo, que sepan que están allí para ayudar. Es posible, perdón, que vea trabajadores del censo en su vecindario varias veces esta primavera y verano y también probablemente en otoño, como les digo, han extendido el censo hasta el 31 de octubre. Estas personas probablemente están dejando materiales del censo, están realizando control de calidad o están colectando respuestas para otras encuestas en curso. Es muy normal que veas trabajadores del censo. Les voy a hablar un poquito más tarde en la presentación sobre cómo poder identificar que es un trabajador legítimo y que no es alguien que está cometiendo fraude. Justo ahorita, ¿cómo sabe que una trabajadora del censo es oficial? Hay muchas maneras. El trabajador del censo tendrá una credencial de identificación válida con su fotografía, una marca del Departamento de Comercio de Estados Unidos y una fecha de vencimiento. También puede tener un portfolio del censo. Yo les digo que la manera más efectiva para saber que es una persona que trabaja del censo es, pueden llamar este número que está en la página
para asegurar que es un trabajador. Por ejemplo, si viene un trabajador y les dice, hola, buenas tardes, soy un trabajador del censo, usted puede llamar este número y decir, oye, fulanita tal, Estefanía Hernández está aquí diciendo que es un trabajador del censo, es legítimo, y allí fácilmente les puede decir que es un trabajador del censo. Oh, también una cosa más. Creo que tienen los trabajadores del censo tienen un número en su credencial, que es el número de su supervisor. También les pueden pedir el número del supervisor y llamar al supervisor para asegurar que ellos sí son trabajadores el censo y que son verificados. Y esto les digo, no para asustarlos, pero nada más para que sepan que sí hay maneras de confiar que esas personas en su comunidad son trabajadores legítimos y que no hay gente que y que no son personas que están tratando de cometer fraude y recibir sus datos personales. Es muy importante que sepan esta información. Obteniendo ayuda para completar el censo. Si están buscando ayuda o asistencia en completar el censo, pueden meterse a el website, la liga de 2020census.gov. También pueden textear el número 987-987. Pueden completar el censo 2020 por teléfono también. Entonces, si usted no está muy seguro en sus respuestas en el censo, no saben cómo responder a una pregunta, pueden llamar al censo y en este número en español y les pueden caminar por las preguntas del censo para asegurar que están respondiendo correctamente. Pero como les digo, las preguntas son muy leves, no están pidiendo mucha información, entonces sí les recomiendo que lo hagan en línea. Las personas también pueden pedirles a otros que les ayuden a completar el censo. Les pueden pedir, pero no pueden llenar el censo por otra persona. Entonces, es decir, que si un abuelo de usted quiere asistencia a completar el censo, usted puede ayudarle y decirle, o sea, que leerle las preguntas y ayudarles a contestar las preguntas, pero usted no puede recibir un censo y decir, abuelo, yo lleno esto por ti, no se preocupe. Eso sí, no les recomiendo, les recomiendo que llenen el censo al lado de alguien y que les den asistencia en esa manera. Um, evitar dar la impresión que es, evita dar la impresión que es un empleado del censo. Pues claro, también, o sea, no les vas a decir a la gente, yo sé mucho el censo, yo trabajo para el censo, yo les voy a ayudar. No, nada más darle la ayuda que ellos necesitan, pero, o sea, que imagino que ellos saben que no eres un empleado del censo. Um, también usted nos puede mandar preguntas sobre el censo a nosotros en Illinois Action for Children en el correo electrónico census2020@actforchildren.org. Allí usted nos puede mandar preguntas y nosotros respondemos luego porque tenemos un equipo que está trabajando en el censo. Entonces, esta parte del censo quiero hablar sobre las personas que normalmente que suelen no ser contadas en el recuento del censo. Poblaciones difíciles de contar, niños menores de 5 años es el grupo de edad más bajo contado de todo el censo. También individuos que nacieron en el extranjero, personas con dominio limitado de inglés, inmigrantes indocumentados, personas que viven cerca o debajo de la línea de pobreza, personas sin hogar, adultos mayores, minorías raciales y étnicas, inquilinos, personas jóvenes y móviles, personas con disabilidades, personas que son LGBTQ, personas que son desconfiadas en el gobierno y personas que viven en zonas rurales. Estas poblaciones son lo que llama el censo poblaciones difíciles de contar. Les voy a hablar un poquito más sobre los niños menores de 5 años. El porcentaje de niños pequeños que no son contados es más alto que cualquier otro grupo de edad. Aproximadamente el último censo de 2010, 1 millón de niños menores de 5 años no fueron contados en el último censo. Los niños pequeños afroamericanos y latinos tienen más probabilidades de no ser contados y Illinois tuvo los mayores números totales de niños que no fueron contados.
más de 36,000 niños en 2010 en Illinois no fueron contados. Y aproximadamente de 55% de este número fueron niños que no fueron contados en Cook, en el condado de Cook. Eso es muy importante porque en Illinois no contamos, o bajo contamos 36,000 niños, y eso resultó que nosotros perdimos 340 millones de dólares en programas que son esenciales para niños pequeños. Entonces, imagínense, o sea, si perdimos, si nada más no contamos 36,000 niños, que no suena como mucho, resultó en nosotros que perdiéramos a 340 millones de dólares. Imagínense cuánto dinero, y 55% de ese número y de ese dinero fue niños que no fueron contados en el condado de Cook. Imagínense cuánto dinero podríamos perder este censo si no contamos a los niños pequeños. Entonces, como les digo y les voy a seguir diciendo, los niños pequeños tienen que ser contados en el censo, aunque sean recién nacidos. Si nace el 1 de abril, tienen que ser contados en el censo. Los niños que no son contados, normalmente no son contados porque la mayoría de niños que no son contados, simplemente porque los papás no saben que deben de contar niños pequeños. También frecuentemente no son contados porque los niños viven en hogares de dos padres, entonces ninguno cuenta al niño. Vamos a decir, el niño vive lunes a viernes con la mamá y sábado y domingo con el papá, y los papás no se hablan y ninguno cuenta el censo porque la otra persona piensa que el papá lo va a contar y el papá piensa que la mamá lo va a contar. Entonces, muchas veces los niños ninguno los cuenta y el niño no es contado. También el hogar de un padre, pero el niño alterna entre hogares y ninguno de los padres los cuenta, como les digo. La familia vive temporalmente en una casa. Entonces, por ejemplo, si una familia está viviendo con los abuelos, pero nada más es temporal, los abuelos o las personas que viven con los niños no los cuentan porque dicen, estos niños nada más están viviendo aquí por 3 semanas. Como les digo, no importa si la familia está viviendo allí temporalmente, todavía tienen que contar esos niños. Los padres no saben que deben de contar los niños, que les digo es la razón más frecuente porque niños no son contados. Los niños viven en hogares generacionales, perdón. También, vamos a decir, un niño vive con el abuelo y el abuelo piensa que no debería contar el niño porque no es el niño de los abuelos. Entonces, es todo otra razón por qué los niños no son contados y viven con otros adultos como abuelos o padres adoptivos. Como les digo, los abuelos dicen, no, yo nada más voy a contar a mis hijos y no voy a contar a los hijos de mis hijos. Eso está muy mal. Deberían todavía contar a esos niños, incluyendo si esos niños están viviendo con alguien que no tiene una relación con el niño, todavía tienen que contar a esos niños. Otra cosa que les quiero hablar que también es muy, muy importante es sobre su privacidad y su seguridad de datos. Sabemos que mucha gente en la comunidad latina no tiene miedo de que sus datos van a ser compartidos con el presidente o con quien sea. Les quiero asegurar que los datos del censo están protegidos por ley federal. Los datos no pueden ser compartidos con nadie afuera del censo. Esto incluye los dueños de las propiedades, la policía, ICE, agencias de inmigración, servicios de protección infantil, FBI y todas las otras agencias gubernamentales. Su información es súper, súper, súper protegida. No puede ser compartida con nadie más. O sea, su información no puede ser usada en su contra. Nadie puede usar sus respuestas en el censo para reducir a sus beneficios, desalojarlo, deportarlo, multarlo o remover a sus hijos. Este es un punto muy, muy, muy que les quiero asegurar que tengan este punto porque es muy importante que sepan que sus datos son muy, muy protegidos. Según el título 13, revelar datos del censo puede resultar en 5 años de cárcel y o pagar multas de hasta $250,000. No van a ser compartidos sus datos
por favor tengan confianza que esto es algo muy, muy serio y que no, o sea, no, sus datos, su información no puede ser usada en su contra. El censo, también les quiero decir, el censo no preguntará sobre su estatus migratorio. Luego también voy a hablar sobre cuáles preguntas no les va a preguntar el censo, pero les quiero decir, no va a preguntar si eres ciudadano o no, no va a preguntar por su estatus migratorio, no va a preguntar nada de eso. Ya les enseñé las 12 preguntas, eso es solo lo que va a preguntar. También les quiero decir que tengan cuidado con fraude y estafas. Si alguien llega a su puerta y les enseña un censo, asegúrense que el censo nunca va a preguntar por su número de seguro social. Solicitarán cualquier tarjeta de crédito o información financiera. Nunca pedirán dinero y nunca, nunca, nunca preguntarán sobre su estatus migratorio. Nunca. Si alguien les da un censo que pregunta una de 4 de estas preguntas, ciérrele la puerta, ese no es un censo legítimo, esa persona está tratando de cometer fraude. Por favor, asegúrense que gente sepa que estas 4 preguntas nunca les va a preguntar. Promoviendo el censo de 2020, apoyando el censo, puedes promover el censo en su comunidad. Como ustedes son los mensajeros de confianza en las comunidades donde trabajan, necesitamos que nos ayude a promover el censo, que gente sepa que es muy importante, que gente sepa que deben de contar sus niños pequeños y por qué y que se sienta en confianza con usted, especialmente también sobre la privacidad del censo. Promueve el censo, anime a las personas que completen un censo, publique volantes en sus oficinas. Ya sé que muchas de sus oficinas ahorita están cerradas, pero llamen a la gente que ustedes trabajan, diles pregúntenles si han llenado el censo, diles a ellos que ellos llamen 10 personas más para que llenen el censo. Y por favor, o sea, sea una persona que que gente sepa que les puede preguntar sobre el censo y apoyar a las comunidades, porque esto es muy importante para recursos en la comunidad y para representación en la Congresa. También, pues claro, complete su propio cuestionario. Asegúrese que todos cuenten en el hogar, incluyendo a niños. Difunda la palabra y únase a las actividades de nosotros en Illinois Action for Children, aunque muchas de nuestras actividades también por el coronavirus tuvieron que ser canceladas, pero todavía seguimos llamando y hablando con personas de nuestra comunidad, de lejecitos, pero por favor sí les pido que hagan lo mismo. Y herramientas de promoción, nosotros tenemos un fact sheet que estamos dando a las comunidades donde dice más o menos todo lo que dije en esta presentación, pero nada más en una página, todos los niños cuentan, solo necesitamos contarlos y es muy importante que ustedes den esos en sus comunidades para que gente sepa información correcta del censo. También usted puede llenar una tarjeta de promesa. Puede poner su nombre y cómo usted le gustaría llenar o apoyar nosotros en el censo. Y también 5 actividades del censo que puedes hacer en su casa. La primera, obviamente, tomar el censo, leer una historia del censo. Puedes hacer un Facebook Live y hablar sobre el censo. Y también les digo que ustedes tienen amigos en sus páginas sociales, también allí en sus redes sociales pongan una historia sobre el censo para que gente sepa que la tiene que llenar. También puedes dibujar un árbol de familia para que sepan toda la información, o sea, toda la información de sus relativos en el censo, en su familia, perdón. Pueden mandar una reminder del censo en sus páginas sociales. También nos puede seguir a nosotros en Twitter, en nuestra liga IAFC Cares.
Ahí nos puedes seguir y ver todo lo que estamos haciendo sobre el censo. Y también, claro, puedes hacer un video de dance y ponerla en sus páginas sociales para poder informar a las personas que están viendo sus páginas sobre el censo. También sí les sugiero que promueven los trabajos como censista en su comunidad. Son unos trabajos que pagan muy bien. Pagan en Cook County, en el condado de Cook, comienza la paga a 26.50 la hora. Los encuestadores del censo trabajan de 20 a 30 horas por semana y también reciben en bolso por millas de gasto y millas y gastos relacionados con el trabajo. También estas personas pueden ser, no tienen que ser ciudadanos, pueden ser residentes. Y sí les sugiero que promueven los trabajos porque es un trabajo muy bueno y además el censo quiere contratar a gente de la comunidad para que trabajen en esa comunidad. Entonces, si usted quiere aplicar para un trabajo, asegúrese que va a estar trabajando en la área donde usted vive, o sea, la área donde usted ya está familiarizado y donde tenga ya sus conexiones. También, como les digo, este trabajo paga muy bien, pero los beneficios de ayuda pública en Illinois um, no van a ser afectados por este trabajo. Um, Pueden trabajar como encuestadores sin perder sus beneficios y su estado de elegibilidad. Y la oficina del censo se ha asociado con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que administra SNAP, para incluir en los ingresos, para excluir los ingresos obtenidos de empleo para el censo 2020. Cualquier pregunta, por favor, nos pueden mandar un correo electrónico o también aquí tengo mis preguntas abiertas para cualquier pregunta que tengan. Les voy a dar un momento. Ahorita no tengo ninguna pregunta, pero les voy a dar unos minutitos para poder ver si tienen una pregunta. I just wanted to say I am taking questions now, so whatever questions you have, please send them in the chat and I will answer them. Oh, thank you, Derek. Tengo una pregunta de Yesenia, perdón, Yesenia. Um, Hello, how can we apply for a census job? ¿Cómo podemos aplicar para un trabajo de censo en línea? Entonces, déjame les pongo la página. Mira, aquí. Registre hoy para un trabajo en el censo 2020census.gov. So you can apply for a job online for the census in this link that's at the bottom of the page in purple, where it says 2020census.gov. And I should also say they are still hiring. As I said, they're going to go in through August 31st, so it's not too late. También, como les digo, no es demasiado tarde para aplicar por un trabajo. Van a ir hasta el 31 de octubre. Entonces, por favor, aplique y comparte con sus familias. Otra pregunta de Gabriela García. Thank you. Tendrás las 5 actividades del censo para niños en español. Me imagino que sí, no estoy segura para serte sincera ahorita, porque como les digo, no soy la persona que normalmente hace esta presentación, pero estoy segura que sí tenemos las actividades en español y si no, podemos rapidito las convertimos en español y las compartimos con las personas del webinar. This person asks, do you have the 5 activities in the census for kids in Spanish? I responded by saying that I am not sure, but I'm sure that we can translate it even if we don't have it. And I'm sure that we can get a hold of it and we can send it out to all of the people who are on the webinar. Otra pregunta. Hola, mi nombre es Marciela. Disculpa, yo ya la llené ayer, lo de la aplicación, pero ¿dónde pide número? Pero donde pide número, le puse que no
lo tenía. ¿Eso afecta la aplicación? No, si usted ya llenó la aplicación completamente, no va a afectar su aplicación. Nada más le está pidiendo su número de teléfono por si, como les digo, no responde a, a muchas preguntas, ellos les pueden llamar. Pero no se preocupe, no afecta su aplicación. Somebody asks, hi, I filled out my census yesterday, but I forgot to put my phone number. Does that affect my application? I told her that as long as she filled out the entire application, it shouldn't affect her application because they just wanted to be able to contact her in case she forgot some questions. Derek, oh, perfect. Para su pregunta, Gabriela, mi compañero de trabajo dice que sí hay materiales en español para niños que los puede conseguir en el website 2020census.gov y Sesame Street for Kids. Déjame, pongo esta liga aquí para que usted pueda para que usted pueda conseguir esos materiales. Thank you, Derek, for the help. Derek sent me the Spanish materials online, and you can get them on 2020census.gov and Sesame Street for Kids. Are there any more questions? ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? Bueno, si ustedes piensan en cualquier otra pregunta, aquí está el correo electrónico donde pueden llamar, donde pueden mandar sus preguntas. También mi información personal, mi información es estefania.hernandez@actforchildren.org. Déjame mando mi correo electrónico para que ustedes también puedan mandarme cualquier otra pregunta y allí estoy yo para asistirles. Otra cosa también, esta presentación la estamos dando a personas quien quiera hablar sobre el censo, por favor, mándame un correo electrónico a Stephanie Hernandez at Action for Children o Census 2020 at Action for Children y allí podemos dar presentaciones para ustedes. Yo estoy dispuesta a dar una presentación a quien sea y donde sea. Por favor, nada más mándame un email y allí nos comunicamos. Otra pregunta. Gracias por impartir el seminario. Claro, ¿qué contestar donde preguntan la raza? Esta es una pregunta un poco confusa. Si eres un latino que no eres afro-latino, la respuesta es poner white, que es poner blanco. Ya sé que es un poco confusa esta pregunta, pero si eres al menos que seas un latino que tienes otra raza, la mayoría de los mexicanos que me imagino que estoy pensando son la raza white, pero como les digo, si usted es un afro-latino o mexicano que es afro-mexicano, usted pone algo distinto, pero si no, ponen white. The question asked, what should we ask or what should we answer where it asks about race? I told this woman that is if you are unless you are Afro Latino or Afro Mexican, you should put white for your race, which is who I imagine how the person that I'm imagining I'm responding to. But I know that this is a confusing question for many of us. Claro que sí, Gabriela, no hay aquí a su orden. También, another thing, thank you, Derek. Mi compañero también dice que puedes elegir diferentes cosas para la pregunta sobre la raza.
Thank you, Derek. My colleague Derek adds that you can select multiple choices for race. Que no te vas a calificar si escoges más que una. You can choose more than one. Yeah, he adds you can add if you're Black, Latino, and Chinese, whatever you feel comfortable answering and is true to your. Dice, en la pregunta de la raza yo le puse chicano en la parte de mis hijas, entonces la contesté mal, creo decía mexicoamericano, chicano. No, así está bien, sí, la contestaste bien. No llené el censo, pero... Ok, otra pregunta. No llené el censo, pero ya no tengo la forma. ¿Cómo puedo obtener otra? No se preocupe, se puede meter en línea a llenar el censo. Déjale, pongo la liga donde la llene. La puedes llenar. Y allí puedes completar su censo. No importa si ya no tienes la forma, la puedes llenar fácilmente en línea. Deja la encuentro. Ay, a ver, espera, perdón. Aquí. My2020census.gov. This woman asked, she no longer has the form, the invitation, but can she still fill out her census? I told her that yes, she can, and that she can fill it out online on my2020census.gov. Thank you, Yesenia. Yes, you're completely right. Dice Yesenia que tenemos que recordar que cada persona puede contestar la pregunta de raza como crea o prefiera. No podemos ni debemos decirle a alguien cómo contestar. Yes, you are completely right. She says we need to remember that each person needs to answer the question about race the way they want to and prefer, and we shouldn't tell people how to answer. You're completely right, Yesenia. Thank you. And para la pregunta de María, aquí donde dice la sesión, puedes oprimir la liga. Si usted no tiene identificación del censo, haga clic aquí. Sí, y si no, thank you, Rosalba, for the reminder. Si usted no tiene computadora o no la quiere llenar por línea, también la puedes llenar por teléfono. Okay, any more questions or comments? Thank you everyone for your help in giving this presentation and for your questions and for your advice. Gracias a todos. Cualquier otra pregunta, muchas gracias a todos por su ayuda en responder a estas preguntas y por las preguntas que ustedes han hecho. Están ayudando muchísimo. Y yes, Yesenia dice el teléfono para completar en español. Déjalo pongo. Está aquí. Ay, aquí. 844-468-2020. El teléfono para completar el censo en línea. ¿Cualquier otra pregunta o comentario?
Any other questions or comments? Okay, thank you everyone. Gracias a todos. Por favor, cualquier otra pregunta, mándanos at census2020@actforchildren.org. Si tienen otra, si les olvida que se les olvidaron a preguntar algo, por favor, mándanos un email. También les mandé mi email personal que nos puede responder ahí, nos puede preguntar algo allí. Gracias por estar con nosotros hoy en esta mañana. Thank you everyone for being with us on this webinar. Any other question that you think of or that you forgot, please send it to us at census2020@actforchildren.org or send me an email. I sent you guys my email and I can direct it to the appropriate person. Thank you so much for spending this morning with us. I look forward to hearing from you all soon. I hope you guys learned quite a bit. Have a good one, y'all. Bye.